Imagina descubrir que las cuentas de una empresa, esas que parecen tan objetivas, ¿no? Tan fiables, pues que en realidad esconden una historia muy diferente. Uf, da que pensar, sí. Y no es algo raro, ¿eh? Según algunos estudios, el fraude le cuesta a las empresas, a nivel global, ojo, alrededor del 5% de sus ventas anuales. Una barbaridad, una cifra enorme, sí. Hoy vamos a explorar esto a fondo, el mundo del fraude, de la manipulación contable. Y lo vamos a hacer usando como guía algunas ideas del libro Detecting Accounting Fraud Before It's Too Late, de Oriol Amat. Un libro muy interesante, la verdad. Queremos entender qué es exactamente esto de la manipulación contable, por qué pasan estas cosas y sobre todo, que yo creo que es lo más útil, cómo podemos detectar señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Claro. Vamos a tocar un poco de todo, desde las motivaciones, la psicología casi, hasta las pistas que se esconden en los propios números, en los estados financieros. Exactamente. El objetivo es desentrañar un poco la mecánica que hay detrás, ¿no? Tanto de las prácticas que rozan la legalidad como de las que son ya, abiertamente ilegales. Que las hay. Sí, sí. Es un tema complejo, desde luego, pero crucial en el mundo de la empresa y las finanzas hoy en día. Vamos a ver diferentes técnicas y esas banderas rojas, como dices, que deberían ponernos un poco en alerta. Perfecto, pues venga, vamos a meternos en faena. Para empezar por el principio, ¿qué entendemos exactamente por manipulación contable? Porque no hablamos solo de robar dinero de la caja, ¿verdad? No, para nada. Va mucho más allá. Se trata de, digamos, cualquier intervención deliberada en cómo se prepara la información financiera. A propósito, ¿quieres decir? Sí, con intención, para que las cuentas muestren una imagen que no se corresponde con la realidad económica de la empresa. Y claro, esto afecta directamente a la fiabilidad. Claro. A la confianza en esa información que usan inversores, bancos, proveedores, hasta los propios empleados, para tomar decisiones importantes, claro. Y el impacto económico, lo decíamos antes, es brutal. Ese 5% de las ventas globales según la ACCE, eso es más que el beneficio neto medio de muchísimas empresas en años buenos. Sí, es tremendo. Y dentro de todos los fraudes en empresas, resulta que las manipulaciones contables son las que causan más pérdidas, un 68% del total según ese estudio. O sea que es un problema muy, muy serio. Sin duda. Y es útil entender que hay como distintas formas de clasificar esto. Podemos distinguir entre manipulaciones legales y, sí, lo digo bien, legales y las ilegales. Curioso eso de legales. Sí, ahora entramos. Y también podemos diferenciar si se hacen a través de apuntes contables, o sea, tocando los registros directamente. En el ordenador, digamos. Eso es. O mediante transacciones reales, es decir, haciendo operaciones de verdad, compras, ventas, diseñadas específicamente para distorsionar las cuentas. Aquí es donde empiezan a sonar esos términos que parecen casi creativos, ¿no? Contabilidad creativa, ingeniería financiera, alisamiento de resultados. Suena hasta bien. Sí, la terminología a veces es un poco engañosa. La contabilidad creativa, o a veces llamada agresiva, suele referirse a eso, a aprovechar los huecos legales. Los límites. Exacto. O las opciones que permiten las normas contables para presentar unas cifras más favorables. No siempre es ilegal, pero fuerza un poco los límites. Vale. Luego, el alisamiento de resultados, el income smoothing, que dicen en inglés, busca evitar esos saltos bruscos en los beneficios de un año para otro. Para parecer más estables. Justo. Se reducen beneficios en años muy buenos, por ejemplo, guardando provisiones de más, para poder luego aumentarlos en años malos y así dar una imagen de estabilidad que quizá no es tan real. Uh-huh. El caso de Nortel Networks, que fue acusada por la SEC de hacer esto, o el ejemplo que pone Amat de un banco que infló provisiones un año para mejorar los resultados de los dos siguientes, pues ilustran bien esta técnica. Entendido. Luego está el window dressing. Esto es como el maquillaje de última hora. Suena a eso. Sí. Justo antes de cerrar el año fiscal, pues se toman medidas para que las fotos fijas, como el balance o la caja, parezcan mejores de lo que son en realidad. Se retrasan pagos, se adelantan ventas con descuentos. Pequeños trucos de cierre. Eso es. Y el Big Bath es un poco lo contrario. Es exagerar las pérdidas en un año concreto.
A menudo pasa cuando llega un equipo directivo nuevo. Para empezar de cero, ¿no? Claro, así se limpia la casa y es más fácil mostrar mejoras los años siguientes. A veces se crean provisiones excesivas, las famosas cookie jars, las huchas de galletas. Para sacar de ahí luego. Exacto, para sacar beneficios extra en el futuro cuando haga falta. Y por último, el impression management, que no toca tanto los números en sí, sino cómo se presentan. La narrativa. Exacto. Usar gráficos muy selectivos, destacar solo lo positivo en los informes anuales, para dar una impresión general mejor de la que quizá justificarían los datos si los vieras todos. Vaya, qué variedad de técnicas. ¿Y el caso de Coca-Cola en Japón que menciona el libro? ¿Cómo encajaría ahí? Que forzaron a los distribuidores a comprar más producto del que podían vender solo para cumplir objetivos. Pues eso sería un ejemplo claro de manipular con transacciones reales. Ah, vale. Se inflaron las ventas y los beneficios artificialmente, haciendo operaciones reales, sí, pero que eran económicamente un poco absurdas para los distribuidores. La SEC, de hecho, lo calificó de práctica engañosa. Fue usar transacciones, no solo apuntes. Entendido. Vale, ya vemos mejor qué es. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué lleva a una persona o a un equipo directivo a cruzar esa línea? ¿A manipular las cuentas? Bueno, aquí hay una teoría muy influyente, la del criminólogo Donald Cressy. Es el famoso triángulo del fraude. Lo desarrolló después de entrevistar a cientos de defraudadores. Ajá. E identificó 3 factores que suelen estar presentes casi siempre. Primero, la motivación o presión, una necesidad, un incentivo fuerte. ¿Cómo cuál? Pues puede ser la presión por ocultar pérdidas, el objetivo de pagar menos impuestos, inflar el valor de la empresa antes de venderla o sacarla a bolsa, o simplemente la ambición, ¿no? Alcanzar objetivos para cobrar un bonus muy jugoso. Vale, la motivación. ¿Qué más? Segundo, la oportunidad. Es decir, la percepción de que se puede hacer el fraude con poco riesgo de que te pillen. Que ven el hueco. Exacto. Si los controles internos son débiles, si la estructura de la empresa es muy compleja y difícil de supervisar, o si la persona ocupa una posición de muchísima confianza, pues ahí está la oportunidad. Motivación, oportunidad. ¿Y el tercero? El tercero es la racionalización. Es la justificación interna que se da el defraudador a sí mismo. La excusa. Eso es. Pensamientos como, bueno, lo hago por el bien de la empresa, o me lo deben, total, todo el mundo lo hace, o en realidad no estoy haciendo daño a nadie. Incluso a veces aparece el síndrome de Robin Hood, ¿sabes? Creer que se está haciendo justicia engañando a los ricos, como los accionistas o los bancos. O sea que necesitas el motivo, la ocasión y la excusa para convencerte a ti mismo. Vaya, suena tremendamente humano, la verdad. Totalmente. Y Oriol Amat, en su libro, añade un cuarto elemento a esta ecuación. Forma lo que él llama la puerta del fraude. ¿La puerta? Sí. Considera que, además de esos 3 elementos del triángulo, suelen darse ciertas características en la persona que comete el fraude. Lo llama el perfil del defraudador. ¿Y qué incluye ese perfil? Pues primero, la habilidad. Los conocimientos técnicos necesarios para saber cómo manipular las cuentas sin que se note demasiado, ¿no? Claro, no todo el mundo sabe hacerlo. Exacto. Segundo, la arrogancia. Un sentimiento de superioridad, de creer que las reglas no van con ellos. A menudo va ligado a una codicia un poco desmedida. El caso de Enron, con esa cultura corporativa tan arrogante, es un ejemplo clásico. Ya. Y tercero, la intención. Aquí él diferencia entre quien comete un fraude casi por accidente o por desesperación y lo que llama el depredador. ¿El depredador? Sí, el que actúa de forma sistemática, planificada. El caso histórico de Philip Musica en el fraude de Mckesson en Robbins es un ejemplo extremo de este perfil. Tuvo múltiples identidades, cometió estafas toda su vida. Vaya personaje. Sí. Los ejemplos que da el libro ayudan a verlo claro. Toshiba en 2015, objetivos de beneficio y reales impuestos desde arriba, ahí está la motivación. Ajá. Y un comité de auditoría sin los conocimientos necesarios para supervisar bien la oportunidad. Clarísimo. O Royal Hold en Holanda. Objetivos de crecimiento brutales. Stock options muy agresivas. Motivación de nuevo. Mucha presión. Y una junta directiva con poca independencia. Oportunidad. Se ve cómo encaja todo. Exacto. Ilustran muy bien cómo interactúan estos factores en casos reales, sí. Antes has mencionado algo que me dejó pensando. Manipulaciones legales. Esto choca un poco.
¿Cómo es posible manipular las cuentas sin saltarse la ley? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Definitivamente. Es uno de los puntos clave y, sí, más sorprendentes. La manipulación legal se basa en explotar la flexibilidad, las zonas grises que tienen las propias normas contables. ¿Las NIF, por ejemplo? Sí, las normas internacionales de información financiera, NIF, o los principios generalmente aceptados en Estados Unidos, US JAPE, tienen flexibilidad y hay varias vías para explotarla. Primero, las alternativas contables. Opciones diferentes para lo mismo. Exacto. Las normas a menudo permiten elegir entre varios métodos para valorar un mismo elemento. Por ejemplo, cómo valoras las existencias. Lo primero que entra es lo primero que sale o haces un coste medio. Una elección u otra puede cambiar bastante el beneficio. Ya veo. Segundo, y esta es enorme, las estimaciones subjetivas. Ahí quería llegar. Claro. Muchas partidas requieren hacer estimaciones sobre el futuro. ¿Cuántos años va a durar una máquina? ¿Cuántos clientes crees que no te van a pagar? ¿Cuánto costarán las pensiones futuras? Pura bola de cristal a veces. Bueno, son estimaciones y por naturaleza son subjetivas. Y claro, pueden ser más optimistas o más pesimistas según convenga. La palabra estimación aparece decenas, a veces cientos de veces en las memorias anuales. Increíble. Tercero, los vacíos legales. Operaciones nuevas o muy complejas para las que todavía no hay una regla contable clara. Que la norma no lo cubre aún. Eso. Históricamente la deuda sin recurso fue un ejemplo. Algunas empresas la dejaban fuera del balance. Lehman Brothers utilizó vacíos parecidos para ocultar préstamos tóxicos antes de caer. Vaya. Y cuarto, los principios flexibles. Principios generales, como el de importancia relativa. Que si no es mucho dinero, no pasa nada. Algo así. Si el impacto es pequeño, no hace falta aplicar la norma estrictamente. O el de uniformidad, que dice que hay que usar siempre los mismos criterios, pero se puede cambiar si se justifica. Siempre hay un pero. Claro, el caso que cita Amat de Metro de Madrid, que contabilizó trenes financiados por leasing como si fueran un alquiler durante toda su vida útil, en lugar de una compra financiada, pues se defendió como una interpretación legal dentro de esta flexibilidad, aunque fuera, digamos, cuestionable. Y el impacto de estas decisiones legales puede ser brutal. El libro tiene un ejemplo que me impactó mucho. Una misma empresa aplicando diferentes criterios, todos permitidos por las normas internacionales. Sí, la figura 5 del capítulo 5. Eso es. Pues el beneficio antes de impuestos podía oscilar entre menos 46 y plus 140, sobre una base de 100. Es una diferencia abismal. Y todo dentro de la legalidad. Exacto. Eso demuestra el poder enorme que tiene la contabilidad creativa legal. Ahora, las manipulaciones ilegales ya son otra historia, claro. Aquí ya hablamos de delito. Aquí sí. Se viola deliberadamente la normativa contable que está vigente. La norma internacional de auditoría 240 es muy clara. Incluyen falsificar registros, ocultar o omitir hechos importantes a propósito o aplicar mal los principios contables con intención. ¿Y cómo se hacen estas trampas ilegales? Ejemplos. Pues fundamentalmente inflando ingresos o activos, o al revés, desinflando gastos o pasivos. Un método muy común es usar paraísos fiscales. Los famosos paraísos. Claro, no todo lo que se hace y es ilegal, ¿eh? Mucha es elusión fiscal, que es legal, aunque éticamente, discutible. Pero su opacidad, la baja tributación, la falta de intercambio de información, los hacen ideales para ocultar operaciones fraudulentas. Terreno abonado. Sí. Grandes escándalos como Enron, que tenían miles de filiales en las Islas Caimán, o Parmalat en Italia, los usaron masivamente, a menudo con operaciones triangulares para desviar beneficios de un sitio a otro. El dato ese de la isla de Sark, con 600 habitantes y más de 100.000 empresas registradas, es que es una imagen potentísima de esa opacidad. Totalmente. Y ejemplos concretos de manipulación ilegal, pues inventar ventas, inventar activos, ocultar gastos importantes, ocultar deudas, usar precios de transferencia artificiales con sociedades pantalla creadas para eso. ¿Y qué partidas son las que más se tocan en estos fraudes ilegales? ¿Se sabe? Sí, hay estudios. Según un análisis de 148 fraudes que recoge el libro, el resultado neto y el patrimonio neto se manipulan en prácticamente todos los casos, un 98%. Casi siempre. Sí, les siguen muy de cerca las ventas y otros ingresos,
en un 82% de los casos, y también son frecuentes las manipulaciones en las cuentas de clientes y sus provisiones, un 55%, operaciones con filiales, 43%, y gastos, 41%. O sea, casi todo lo importante. Básicamente. El caso de Xerox es un buen ejemplo de esto. Usaron técnicas ilegales como las cookie jars que comentábamos y reconocieron ingresos de leasing antes de tiempo con criterios incorrectos. Todo para cumplir las expectativas de Wall Street. Uf, con este panorama la verdad es que da un poco de vértigo. Si hay tantas formas de manipular, legales e ilegales, ¿existen señales, pistas que nos puedan alertar? Aquí es donde la cosa se pone práctica para alguien que analiza una empresa o invierte, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente existen muchas banderas rojas, los warning signs que dicen los anglosajones, y es interesante porque algunas pueden aparecer incluso antes de que se cometa el fraude. Relacionadas con el triángulo ese. Exacto. Relacionadas con la motivación y la oportunidad del triángulo y la puerta del fraude. Y otras aparecen después, claro, reflejadas ya en las cuentas o en el comportamiento de la gente. Vale. Y un dato importante. Según la ACFE, un 42% de los fraudes se destapan por denuncias internas, los tip-offs. Ostras, más que por auditorías o controles. Sí, sí, lo cual dice mucho de la importancia de esos canales de denuncia. Desde luego. Bueno, empecemos por el factor humano. ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿En los directivos, en empleados clave? A ver, hay varios tipos de señales personales. Primero, comportamientos ligados a la motivación o la presión. Un estilo de vida que parece muy por encima de sus posibilidades reales. Que gasta mucho más de lo que gana, aparentemente. Eso. O posibles adicciones, al juego, por ejemplo. O un endeudamiento personal muy, muy alto. Vale. Luego, indicios de oportunidad o de debilidad de control. Gente con demasiado poder sin una supervisión adecuada. Conflictos de interés que no se declaran, relaciones demasiado estrechas o poco transparentes con clientes o proveedores clave. Que algo huele raro ahí. Exacto. También hay señales de racionalización, quejas constantes sobre sus sueldos, sentirse maltratado por la empresa, comentarios del tipo «me lo merezco» o «la empresa me lo debe». Justificaciones. Eso es. Luego está el perfil típico, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, claro, es estadística. Ya. Pero los estudios COSO-KPMG indican que los fraudes grandes suelen involucrar a altos directivos, CEO, CFO, mayoritariamente hombres de mediana edad, con bastante antigüedad en la empresa y del área financiera. El perfil clásico, digamos. Sí. Y por último, comportamiento sospechoso después del fraude. Cambios llamativos como gastos lujosos que no se explican. Una resistencia muy rara a coger vacaciones. Claro. Para que nadie meta las narices en sus cosas. Exacto. O un lenguaje corporal o verbal extraño cuando se les pregunta por algo. Hay estudios que sugieren, por ejemplo, que quienes mienten tienden a usar más superlativos, hablar en tercera persona o incluso usar más tacos ante preguntas difíciles. Curioso. Sí, son detalles, pero a veces suman. Entiendo. Estar atento a cambios de comportamiento o situaciones personales tensas. Y a nivel de la propia organización. ¿Qué señales podemos buscar ahí? También hay señales importantes en la estructura y el entorno de la empresa. Primero, presiones organizacionales que actúan como motivación. Una cultura de presión extrema por cumplir objetivos sí o sí. Hay que llegar como sea. Eso. O una necesidad urgente de financiación. Estar en medio de una venta de la empresa o una salida a bolsa. O conflictos fuertes entre los socios. Todo eso genera presión. Lógico. Luego, debilidades estructurales, que son la oportunidad. Controles internos que fallan o son deficientes. Esto aparece en más del 60% de los fraudes, según KPMG. Es muchísimo. Sí. Mala segregación de funciones. Una persona acumula demasiado poder y control. Estructuras corporativas que son innecesariamente complejas u opacas, sobre todo si hay muchas filiales en paraísos fiscales sin una justificación económica clara. Problemas de gobierno corporativo también. Consejos de administración poco independientes, comités de auditoría débiles, como vimos en Ahold, o cambios frecuentes e inexplicables de auditores o de abogados. Eso siempre es una señal de alerta. Que cambie mucho de auditor mosqueano. Sí, hay que preguntarse por qué. Y luego está la cultura corporativa, el famoso tono desde la dirección, el tone at the top. Si desde arriba no se enfatiza la ética, o incluso se desprecia, pues es difícil que el resto de la organización sea ética. El ejemplo que dan los jefes.
Exacto. Y una cosa muy interesante, los indicadores no financieros inconsistentes. ¿A qué te refieres? Buscar discrepancias entre lo que dicen los números financieros y la realidad operativa, física del negocio. Ah, vale. Por ejemplo, si las ventas que declaran suben como la espuma, pero el número de empleados o el espacio de oficinas o las tiendas físicas disminuyen o se estancan, y no hay una buena explicación para eso, Como en los casos de Deal Global Technologies o Anicom, que cita el libro. justo, o si ratios operativos como las ventas por empleado o las ventas por metro cuadrado son radicalmente distintos a los de la competencia, sin un motivo claro y lógico. Entendido. Que los números financieros cuadren con la realidad física del negocio. Y finalmente, ¿qué podemos buscar en los propios estados financieros? Aquí supongo que ya se necesita un ojo un poco más técnico. Sí, aquí entramos ya en el análisis de las cuentas anuales en sí, pero hay señales clave que incluso sin ser un experto contable pueden levantar sospechas. Primero, el informe de auditoría. Lo primero que hay que mirar. Sí, la opinión del auditor. Si es desfavorable o denegada, o tiene salvedades, excepciones importantes sobre aspectos clave, es una bandera roja enorme. Como pasó con Nafinsa y Forum Filatélico. Exacto. Tuvieron salvedades años antes del colapso. Y ojo también con unos honorarios de auditoría sospechosamente bajos. Podría indicar un trabajo superficial. Que el auditor no ha mirado mucho. Podría ser. Luego en el balance y la cuenta de resultados. Buscar crecimientos de ventas o de beneficios que parezcan demasiado buenos para ser verdad. O muy superiores a los de la competencia sin una explicación sólida. Desconfiar de lo increíble. Exacto. Cuidado también con cambios frecuentes en políticas contables clave. Cómo se amortiza, cómo se reconocen los ingresos. Una señal muy clásica es que las cuentas a cobrar a clientes o los inventarios crezcan mucho más rápido que las ventas. ¿Por qué? Podría indicar ventas ficticias, que no se van a cobrar, o problemas para vender el stock que se acumula. Y también ojo con operaciones complejas y poco claras con empresas vinculadas del mismo grupo. Vale. ¿Y el estado de flujos de efectivo? Este es fundamental. El dinero contante y sonante. Eso es. Hay que comparar el beneficio que declara la empresa con el dinero en efectivo que realmente genera con sus operaciones normales. Si una empresa declara grandes beneficios año tras año, pero consistentemente genera poco o nulo efectivo operativo, Mal asunto. hay que preguntarse de dónde sale ese beneficio. ¿Son ventas que no se cobran? ¿Costes que no se pagan? Una diferencia grande y persistente entre beneficio y caja operativa es muy, muy sospechosa. Hay ratios como los de Sloan que miden esto, pero el concepto es sencillo. Beneficio que no se traduce en caja es una señal de alerta clara. Muy claro. La memoria, las notas a los estados financieros. A menudo, la información crucial está ahí escondida. Hay que desconfiar de la falta de transparencia, de explicaciones vagas sobre operaciones importantes, sobre todo las que se hacen fuera de balance o con partes vinculadas, otras empresas del grupo o directivos. Leer la letra pequeña. Sí. Y finalmente, los ratios financieros clave. Sin volverse loco con los números, hay como dos tipos de ideas aquí. Ratios anticipatorios, que señalan problemas que podrían llevar a la tentación de defraudar. Por ejemplo, Baja rentabilidad, mucha deuda, poca liquidez, cosas que ponen a la empresa contra las cuerdas. vale. De estos ratios para dar una puntuación de riesgo de manipulación. Entendido. Pero la idea es esa, buscar inconsistencias y cosas que no cuadran con la lógica del negocio o del sector. Vale. La lista de posibles señales es larga, aunque has destacado las más importantes. Parece una lucha constante, ¿eh? Con todo esto sobre la mesa, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede prevenir o al menos reducir estos fraudes? Sí. El libro propone varias líneas de actuación. Intentan atacar las raíces del problema, esa puerta del fraude que decíamos. Primero, y quizá lo más importante, reforzar valores y ética. La cultura de la empresa. Exacto. Fomentar una cultura empresarial basada en la integridad, la honestidad, la responsabilidad. Los códigos éticos, si se aplican de verdad, funcionan. Hay estudios que sugieren que las empresas con códigos éticos sólidos son más rentables. Ah, mira. Y es crucial alinear los incentivos, que no premien el resultado a cualquier precio. Y la educación en ética empresarial desde las escuelas de negocio es fundamental también. Empezar desde la formación. Claro. Segundo, mejorar los controles internos. Hay una regla que dice 10-80-10.
¿Qué es eso? Que el 10% de la gente nunca defraudaría, otro 10% siempre lo intentará si puede, y el 80% restante depende de los controles y las consecuencias que vean. Ajá. O sea que los controles importan y mucho. Muchísimo. Reforzar la auditoría interna, hacer auditorías sorpresa, tener comités de auditoría que sean independientes y competentes de verdad, y canales de denuncia anónimos, el whistleblowing, que funcionen bien y protejan al denunciante. La implicación real del Consejo de Administración es clave aquí. Que no sea solo para cubrir el expediente. Exacto. Tercero, mejorar la regulación contable. Reducir la flexibilidad innecesaria en las normas, eliminar alternativas contables que no aporten valor real y solo sirvan para manipular, concretar más cómo hacer ciertas estimaciones y seguir trabajando para limitar la opacidad de los paraísos fiscales, claro. Poner más difícil hacer trampas legales. Eso es. Cuarto, reforzar la supervisión. Dar más medios a los organismos supervisores como la CNMV aquí o la SEC en Estados Unidos para que puedan hacer su trabajo de forma eficaz y que no autoricen prácticas contables dudosas a la carta. Más vigilancia. Sí. Quinto, endurecer las sanciones. Que la justicia sea rápida y que las sanciones por fraude económico sean realmente disuasorias. La percepción de impunidad es un gran incentivo para defraudar. Si crees que no te va a pasar nada... Pues lo intentas. Claro. Y por último, el libro plantea un dilema interesante, el de la información relevante versus objetiva. ¿Qué quiere decir? Propone incluso separar la información. Por un lado, tener unas cuentas basadas en reglas más objetivas, más rígidas, como el coste histórico, que son menos manipulables. Más fáciles de verificar. Sí. Y por otro lado, dar información complementaria, separada, con valoraciones quizá más subjetivas, pero que son relevantes para el mercado, como el valor razonable de activos clave o indicadores no financieros. Al final, el objetivo de la contabilidad es ser útil para tomar decisiones. Hay que buscar ese equilibrio. Fascinante y complejo, sin duda. Hemos recorrido qué es el fraude contable, porque ocurre, con esas ideas del triángulo y la puerta del fraude como marcos, las diferencias, a veces sutiles, entre manipulación legal e ilegal, y un buen montón de señales de alarma, desde el comportamiento humano hasta los números puros y duros. Sí, hemos tocado muchos palos y también hemos visto que hay caminos para mejorar, ¿no? Actuando sobre la ética, los controles, la propia regulación, las sanciones. Es una batalla continua, la verdad, por la transparencia y la fiabilidad, dos elementos esenciales para que los mercados funcionen bien. Desde luego. Entender todo esto, aunque sea a grandes rasgos, como hemos hecho hoy, nos da herramientas. Herramientas para leer las noticias económicas con un poco más de espíritu crítico, para cuestionar esas historias de éxito fulgurante que a veces, esconden realidades más oscuras. Y para valorar la importancia vital que tiene la información financiera fiable. Totalmente. Y quizá queda una reflexión final ahí flotando, ¿no? Si, a pesar de normativas cada vez más complejas, auditorías obligatorias, supervisores, la manipulación sigue siendo posible y a menudo es tan difícil de detectar hasta que ya es demasiado tarde. Sí. ¿Hasta qué punto podemos confiar ciegamente en los estados financieros que nos presentan las empresas? ¿Y qué nos dice eso sobre la confianza, que al final es ese pilar invisible sobre el que se sostiene gran parte de nuestro sistema económico? Una pregunta potente, sí. Para seguir dándole vueltas. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un placer, como siempre.